¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. La verdad, estamos muy contentas de recibir en este año, pues no la habíamos tenido de invitada, una invitada de lujo, la maestra Rocío Barragán de la Parra. Nos da muchísimo gusto verla, maestra. Un abrazo y que sea un año exitoso para usted. También para ustedes, Pili, Ceci, muchas gracias por invitarme a Radioteca. Yo encantada de estar con ustedes. Muchísimas Gracias. gracias. Y bueno, pues también me acompaña en esta aventura mi hermana Pili Martínez. ¿Cómo estás, Pili? Buenas tardes. Muy contenta, Ceci. Sabemos que siempre es un gusto platicar con la maestra Rocío y sí, no habíamos tenido oportunidad en lo que va del año y bueno, siempre es un gusto platicar con ella. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Recuerden todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, tiene una cita con nosotros aquí en Radioteca para hablar de todo un poco, pero sobre todo para aprender a ser mejores personas. Le agradecemos sobre todo la confianza a nuestra amiga, la directora Silvia de Julián, y también en la producción agradecemos a Dani de Julián. Y bueno, pues sin más preámbulos, queremos platicar con nuestra querida amiga, la maestra Rocío Barragán de la Parra, quien es catedrática de Mercadotecnia en la Facultad, en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Y bueno, maestra, nosotros como usted es una gran conocedora del tema, pues quisiéramos que nos oriente y en esta tarde queremos platicar de cómo tomar buenas decisiones, ¿no? A veces es muy difícil decir, bueno, pues voy a hacer esto, voy a estudiar de hecho una carrera. Creo que esta es una de las decisiones más difíciles que a veces tenemos en la vida. Y pues quisiéramos que nos platique usted como conocedora de este tema, cómo tomar buenas decisiones. Eso es como que una Claro. pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además es un tema en el que normalmente no ponemos atención, digamos, en la formación integral de la persona, ¿no? No solamente en la escuela, sino desde casa. No siempre somos conscientes de la importancia de enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros familiares más pequeños, a quienes tenemos cerca, cómo este también es un proceso, o sea, cómo tenemos que darnos cuenta no solamente cuáles son los riesgos o las oportunidades que nos presenta, en este caso, una disyuntiva al decidir, porque en realidad cuando decidimos, pues es entre al menos dos cosas, dos o más. Si es una sola, pues no decidimos, no hay más que una sola opción, ¿no? Pero cuando tenemos dos o más opciones, entonces normalmente tomamos o optamos por una de ambas. Sin embargo, no siempre tenemos un pensamiento desarrollado para saber cómo hacerlo. Y creo que eso es muy importante para que, como justo lo decías tú, en decisiones súper importantes que pueden ser que te cambien la vida, como el hecho de qué estudiar o, por ejemplo, si quieres vivir o no en pareja, si quieres tener o no hijos, son decisiones muy, muy importantes, ¿no? Entonces, eh, antes de decidir, lo ideal es que también aprendamos a identificar algunos pequeños procesos que anteceden a la decisión, ¿no? Por ejemplo, primero definir cuál es la situación, ¿no? En qué situación me encuentro y cuáles son los criterios para que yo decida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy mamá y me están ofreciendo un trabajo que implica cambiarme de ciudad y no tengo otro apoyo, o tengo esposo, pero él está trabajando también en la ciudad, pues cambiarme de ciudad implicaría, aunque me ofrecieran un sueldo más alto, pues mover todo el ecosistema de mi familia, que si soy soltera, por ejemplo, ¿no? O si quiero estudiar, como tú decías, una carrera, por ejemplo, aquí en Puebla, que tenga que ver con el mar, pues entonces eso implicaría que inmediatamente yo tuviera que pensar en trasladarme a otra ciudad donde hubiese esa carrera con esas características, porque en Puebla no tenemos biología marina, ¿no? O incluso si las capacidades que tengo, las habilidades que tengo, van en consonancia con el ejercicio de esa profesión. Por supuesto que aprendemos, vamos aprendiendo a desarrollar habilidades, conocimientos, pero siempre la parte de la vocación o de nuestra capacidad para poder ser más buenos en una cosa u otra, pues también cuenta o influye, ¿no? Entonces yo te diría que lo primero es eso, definir la situación,
Luego, definir cuáles son los criterios con los cuales yo voy a decidir, ¿no? Si voy o no voy, y con qué recursos cuento y con qué apoyos cuento. Luego de que tengo esos criterios para decidir, que pueden ser cuantitativos, por ejemplo, cantidad de dinero para estudiar, a lo mejor yo quiero estudiar aeronáutica, pero si no tengo los recursos, pues voy a conseguir una beca, y si no consigo la beca, entonces no puedo estudiar o tengo que conseguir otro tipo de apoyo, ¿no? Cuantitativos. Y también cualitativos, ¿no? Si eso va a significar, por ejemplo, un desgaste en la familia, porque pues además de los gastos de esa profesión, voy a estar como muy tenso con las características que esta profesión tiene, ¿no? O si, por ejemplo, aceptar un trabajo en el cual yo veo riesgos, entonces voy a estar tensionado y demás, criterios cualitativos, y luego darle a cada criterio un peso, ¿no? Un peso de valor que me permita ver escenarios, ¿no? Podríamos verlo en un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que Pili, tú y yo queremos salir a pasear. Entonces tenemos que decidir a dónde vamos a ir, si vamos a ir al cine, al teatro o al parque y comer un helado. Entonces, aunque los tres planes son favorables y son buenos, pues también tiene que ver en función de nuestro bolsillo, ¿no? Cuánto dinero tenemos, qué tan lejos nos queda el cine o el parque o el teatro, y también nuestras condiciones. Por ejemplo, ahora que tú estás un poquito agripada, pues a lo mejor la idea del helado no sería una buena idea, ¿no? Entonces, bueno, esas son condiciones que uno tiene que considerar, ¿no? Si, por ejemplo, ahora que apenas está reactivando el cine, a lo mejor la película que nos gusta está muy tarde, ¿no? Entonces, esas situaciones son que parecen como cotidianas o simples, son importantes, ¿no? Pero cuando estamos hablando, sobre todo en la época formativa, pues es muy importante poderlo pulsar, aprender a decidir basados en aquello que nos está haciendo bien o nos está haciendo mal, desde cosas tan simples como me levanto o no me levanto, con el sonido del despertador, qué ropa estoy eligiendo, ¿no? A lo mejor de repente hace mucho calor y yo salí con el cuello de tortuga y luego ya me estoy asando, o al revés, ¿no? Salí muy ligerito y está haciendo más frío, ¿no? ¿Qué ruta voy a seguir? ¿Qué voy a comer? ¿Con quién voy a compartir el día? Es decir, cada día tomamos pequeñas decisiones, unas con mayor y otras con menor impacto, pero necesitamos primero hacernos conscientes de que esa decisión es una responsabilidad. Y aquí viene algo bien interesante, que la palabra responsabilidad significa la habilidad para responder. Eso significa la responsabilidad. Cuando yo soy capaz de responder, pues entonces soy capaz de decidir de manera más asertiva. No sé si me explico. No, sí, se explica súper bien, solamente que vienen a mi mente muchísimas cosas de las que usted ahorita nos dice, por el hecho de que a veces yo creo que el hecho de que nos levantemos y demás, no sé cuál sería la edad en la que tú puedes decirle a tu hijo, pues ya toma tú las decisiones, ¿no? Tú decides si le das permiso a tu hermanito de que vaya, o a tu hermanita de que vaya a la fiesta, aunque sea más chico, ¿no? Entonces, Claro que no. ¿en qué momento tú les das ese poder de tomar decisiones? A lo mejor cuando son Desde pequeños está bien que le digas, escoge tu ropa o escoge tu pijama o el helado del que tú esta, quieras, pero ¿a qué edad un niño puede tomar decisiones que a lo mejor son importantes y que las tiene que tomar la mamá o el papá, ¿no? claro, no, eso es definitivamente. Eh, Ellos van practicando, los pequeños van practicando con cosas como las que acabas de mencionar, ¿no? Pero para eso nuestro papel es muy importante. A ver, por ejemplo, si va a recoger el cuarto, ¿no? Típico, los juguetes, ¿no? No quiero recogerlos, los voy a recoger mañana, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de que los recojas mañana, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor el perro se lo va a llevar o que se va a ensuciar o que alguien se tropiece. O sea, empezarlos a hacer ver cuáles pueden ser las consecuencias, que ellos piensen, ¿no? No que tú se las digas, porque entonces finalmente se va a convertir como en el rollo, ¿no? Ahí viene mi mamá a echarme sus rollos, ¿no? O báñate, ¿no? No, pues no me quiero bañar, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de no bañarse? O sea, cada cosa en su edad, ¿no?
También es un proceso, pequeños pasos para grandes cambios, pero cuando tú empiezas a activar esta capacidad de empezar a pensar en cuáles son las consecuencias de lo que decido hacer o no hacer, entonces después va subiendo, por supuesto, el nivel de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el niño que olvida el lonche y la mamá que siempre va y regresa por él, ¿no? O sea, por el lonche, ¿no? Entonces, ese chamaco al rato se le va a olvidar no el lonche, sino la tarea, y al rato se le va a olvidar avisar que no, que regresa más tarde, ¿no? Entonces, va recorriéndose digamos, la línea o la frontera, ¿no? Y no logra hacerse responsable porque desde pequeño le resolvemos las cosas más pequeñas, ¿no? En cambio, cuando le vamos abriendo los ojos, pues entonces se va haciendo responsable. No hay necesidad de gritos o sombrerazos, o ahora que ya salió la ley chancla, pues tampoco de sonárselos, ¿no? Pero sí es importante este proceso. A eso me refería cuando empezábamos, que no siempre tenemos la capacidad, pues nadie nos enseña ni a ser papás, ¿no? De irles enseñando esto, ¿no? A ver, levanta tu platito o ponle agua. No es solamente en el hecho de, más bien siempre acostumbramos decirles como de, no ayudas, ¿no? Sino más bien cómo te haces responsable en la casa de una parte de la ayuda que se necesita, porque aquí vivimos todos, ¿no? Y entonces cuando nosotros vamos entendiendo de manera libre y consciente esto que pasa, entonces nos vamos volviendo más habilidosos para decidir, ¿no? El individuo que me hable en la calle y que me ofrezca un dulce y que me puede llevar, ¿no? Si me dejo quitar mi dinero cuando alguien me dice, pues, me lo das o te trompeo, ¿no? Vamos activando, pues, esta inteligencia también emocional y esta capacidad como para hacer pequeñas reflexiones acerca de esto que vamos decidiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? A lo mejor de pequeños, no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia, pero decirle a los hijos, bueno, a ver, pon tu ropa desde un día antes, ¿no? A lo mejor el clima cambia cuando amanece, pero normalmente eso no pasa, más o menos ya sabemos cómo va el día. Y entonces eso te ayuda a anticiparte, que si te levantas y no sabes por dónde empezar y terminas como Superman, ¿no? Con los chones arriba de los pantalones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos para que las cosas vayan fluyendo? ¿Cuál es la consecuencia de que yo no haga mi tarea? No es solo que la profesora o el profesor te ponga cero, es que finalmente no estás repasando lo que aprendiste y eso significa un atraso, ¿no? Que va a tener su costo cuando venga la siguiente lección y tú no sepas el ejercicio anterior o el proceso anterior, ¿no? Son pequeños pasos, ¿no? Pero luego viene la otra, como dices tú, imagínate, por ejemplo, así como el tema de elección de carrera, pues selección de tu pareja, ¿no? Entonces, si tú piensas que la vida es como los cuentos, pues entonces vas a esperar a que llegue a galope tu príncipe, ¿no? Y bueno, las princesas no existen y los príncipes tampoco. Hay que echar un proceso un poco más pensado de qué es lo que yo espero de la vida y si puedo hacerlo con la persona que estoy en ese momento considerando, ¿no? No porque sea lo perfecto no existe, sino lo ideal, lo compatible, ¿no? Entonces, pues eso es un proceso que incluye mucho, como te digo, mucha libertad y mucha conciencia, mucho grado de conciencia sobre lo que vamos a hacer. Miren, ahí les va otro ejemplo como muy cotidiano. Eh, una de las enfermedades de mayor crecimiento en nuestro país, pero en general en el mundo, pero en nuestro país, es la diabetes. Y cuando alguien está en un proceso prediabético, a tiempo, lo que tiene que hacer es trabajar mucho con su voluntad para decidir dejar los hábitos que ha tenido hasta ese momento, ¿no? Entonces, comer sanamente, hacer un poco de ejercicio, ¿no? Para que su organismo se estabilice. Y es increíble, platicaba por ahí con una doctora experta en esto y me dice, es que es increíble. El 90% de los pacientes no lo hacen.
no lo hace. Falta voluntad. Nos falta intención en la voluntad, perdón, voluntad en la intención, voluntad en la intención, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, esto es como un poco la teoría que hacen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Solo por hoy. Entonces, solo por hoy voy a ordenar mi comida, voy a evitar excederme en esto, etcétera. Lo mismo cuando tomas decisiones, porque mira, tomamos decisión y ya cuando nos fue mal, entonces andamos viendo quién nos la paga, ¿no? Pero hay que asumir las consecuencias de eso que finalmente definimos. Pero aquí un punto importante de lo que usted dice, maestra, es este acompañamiento desde pequeños, ¿no? Esas pequeñas decisiones que les vamos enseñando a ir tomando. Yo recuerdo que con los hijos de Ceci, así cuando eran pequeños, les decía, ¿qué suéter quieres, este o este? Y fueron creciendo y me decían, es que tú nos hacías trampa, porque ellos son muy analíticos. Es que estaba implícito que me tenía que poner el suéter, pero en un principio no me daba cuenta. Pero es una forma de que los niños van sintiendo la importancia de decidir, de ir tomando esas pequeñas decisiones día a día que les va dando un camino formativo. El día que tienen que enfrentar grandes decisiones, ya aprendieron desde pequeñitos a ir con pequeñas, ¿no? A lo mejor sé que no le gusta la calabaza, como a mí, pero ¿qué quieres comer? ¿Zanahoria o quieres chícharos? Le voy a dar la verdura, pero él está decidiendo y en su mundo y en su contexto me están dejando la opción de decidir, ¿no? Y eso es parte del acompañamiento que como adultos nos toca dar a los niños, ¿no? Porque ahí es donde empieza toda esta parte de toma de decisiones que los van a ellos fortaleciendo e ir haciendo el caminito a avanzar en esas pequeñas decisiones. Creo que eso es como un punto muy importante en el acompañamiento que como adultos nos toca, porque al final los adultos tomamos decisiones, pero vienen de esas pequeñas decisiones que tomamos desde niños, que fuimos viendo consecuencias, que nos dimos golpes, que nos levantamos y que llegamos al día de adulto tomar esas decisiones que, bueno, pueden ser buenas o malas en su momento, pero que tienen un proceso anterior que inicia desde pequeños y ahí lo vital creo que es este acompañamiento como adultos, ¿no? Lo que decía Ceci, de repente, pues es difícil enseñarles a los niños y se les deja responsabilidades que no deben de tomar ellos, ¿no? Está bien, no quieres tomar la medicina, no te la tomes, no, es que hay cosas que no están sujetas a que tú lo decidas. Como adulto yo decido que tu medicamento está indicado y te lo vas a tomar. Hay algo que no es negociable, eso no es negociable. Exacto. O sea, ¿te lo quieres tomar de un solo golpe, así de cucharada? O quieres incluso, ¿no? Hay niños que apriétame la nariz para no leerlo. No sé. Bueno, tú decides cómo, pero te vas a tomar la medicina. O sea, hay que encontrar la forma de hacerles sentir que están decidiendo, pero hay decisiones que nosotros como adultos ya tomamos por ellos, ¿no? Que es por su bienestar. Justo así. Hay procesos en los que se puede cabildear y hay en los que no son negociables. Incluso nuestra propia vida como adultos, ¿no? Hay cosas que podemos decidir y otras que no. Digo, ya yéndonos al extremo, pues no podemos decidir no respirar, ¿no? Por ejemplo. O salir a la calle desnudos, ¿no? ¿No? Sí, o en un momento de salud, yo que soy muy necia para la cirugía, es decir, no me opero, pues no, ya es algo que no está sujeto a una decisión, es una necesidad para estar bien, para tu salud, y entonces hasta como adulto, aunque nos cueste trabajo, pues no hay de otra, hay que seguir el camino de esa decisión, ¿no? Así es. La otra cosa que también es importante entender es, bueno, por un lado, esto de a qué me conlleva esa decisión, pero también si esa decisión está impactando a otros, ¿no? Y entonces, ¿cómo soy capaz de hacerme responsable por el bienestar o el malestar que estoy generando a partir de lo que estoy decidiendo, ¿no? Y que no siempre nos hacemos responsables. Y aquí viene mucho el papel de ser víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que yo no sabía y entonces, pues ahora, resuélvanmelo o pues al otro que le vaya mal, pero a mí que me vaya bien, ¿no? Entonces, es como un segundo nivel
de responsabilidad, ¿no? No me refiero a segundo como lejano, sino como más importante todavía, con mayor profundidad, ¿no? Y cuando aprendemos a ver no solo por nuestro bienestar, sino por el del otro, entonces pues nos vamos volviendo también más humanos y vamos comprendiendo un poco más pues la parte solidaria y misericordiosa de la vida, ¿no? Que tanta falta nos hace. Así es, eso es lo más difícil, ¿no? Porque en estos tiempos tan complicados de pandemia en que se habla mucho de empatía, qué difícil es ver que realmente la gente seamos empáticos, ¿no? Ujú. Porque lo vemos desde mi mundo, desde mi perspectiva, pero no me pongo realmente en el mundo del de aquel, qué está sintiendo realmente aquel, o sea, es muy trillado, ponte en los zapatos del otro, pero no tenemos a veces la capacidad de hacerlo, o la valentía de despojarnos de nuestras realidades, de nuestro egoísmo y entrar un poquito en el mundo del que tengo enfrente y tratar de sentir desde donde lo está sintiendo él, ¿no? Así es. Sí, por eso también, pues, la toma de decisión es un proceso que implica un aprendizaje, un crecimiento, ¿no? Y que la mejor forma de hacerlo, pues, es estar, digamos, habilitado al momento de tomar esas decisiones. Como les decía, bueno, primero identificar la situación, luego cuáles pueden ser las posibles alternativas, el impacto de cada una de ellas para entonces poder elegir una de ellas. Ahora, no siempre podemos hacer el proceso así de bonito, ¿no? A veces son situaciones de momento que nos vienen de golpe y que también, pues, el hecho de haber estado, digamos, practicando con algunas otras cosas más pequeñas o más sencillas, nos dan la habilidad para ser más asertivos o elegir a veces no lo mejor, pero sí de los males el menor, que a veces se trata de eso, no siempre podemos ir por lo mejor, ¿no? Y bueno, a aprender y adquirir experiencia. Algo importante es entender que no siempre lo que nos gusta nos hace bien y lo que nos hace bien no siempre nos gusta. Por ejemplo, lo que decías de las verduras, Pili, ¿no? Así es. Oiga, yo me estoy acordando también de este dicho que dice que el que no arriesga no gana, ¿no? Que Ujú. hay veces en que tenemos que arriesgarnos aunque no sabemos si vamos a ganar o no. Y entonces a veces es mejor decir, bueno, lo intenté, a que nos quedemos con el y si hubiera, ¿no? Si Ujú. me hubiera yo, si hubiera renunciado a ese trabajo y me hubiera ido a la aventura, no sé, tal vez hubiera triunfado, o sí lo hice, me fui a la aventura y lo logré, ahora soy un súper empresario, logré mis metas. Entonces, a veces como que vienen un poco la situación de que lo analizamos a veces tanto que nos da miedo correr riesgos. Y no sé aquí en la toma de decisiones si habrá así como o sea, usted nos está planteando como que cuáles serían como unas guías o unos pasos, pero a veces no sé si cuando vamos creciendo lo vamos tomando tan más seriamente las cosas, ¿no? Que a lo mejor cuando somos adolescentes o estamos en la licenciatura, decimos, no, pues me voy a aventar a irme, no sé, un año al extranjero a la aventura y a lo mejor les va muy bien y a lo mejor no. Entonces, no sé qué tan difícil es esto de decidir si me aviento como el Borras o no me aviento como el Borras. No sé si es por Claro. las edades, que ahorita ya estamos más maduros y pensamos, no, pero no puedo dejar mi trabajo porque si no, ¿con qué saco adelante la familia? ¿O qué es lo que pasa? O sea, es en diferentes etapas de nuestra vida en donde realmente nos volvemos conscientes en nuestra toma de decisiones, nos volvemos temerosos. Tiene que ver con un asunto también de inteligencia emocional, Ceci. Es decir, hay niños que, claro, en su justa dimensión son muy lúcidos sobre eh, el suéter que van a utilizar o el bienestar que puede tener una decisión en su pequeño mundo. Y hay jóvenes y adultos que parecen niños, ¿no? Entonces, algo importante es que, a ver, no podemos ir a la segura cuando tomamos una decisión porque estamos ante una disyuntiva. Lo importante
al decidir es saber que vamos a ser capaces de tomar la responsabilidad de esa decisión. No sé si me explico, ¿no? Sí, asumir las Entonces, consecuencias. asumir las consecuencias. Entonces, a ver, vamos a poner el ejemplo de una situación que ocurre muy comúnmente en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. Por ejemplo, las mamás solteras, ¿no? Ya sea porque no se casaron o ya sea porque se casaron y luego se quedaron solas, ¿no? Entonces, muchas veces esas mujeres asumen al 100% el cuidado de los hijos cuando los hay, ¿no? Y no siempre los papás se hacen responsables. También hay papás que son papás solteros y lo hacen maravilloso, perdón. Pero eso es justo, ¿no? En su momento tú consideraste que la decisión era correcta, pensaste que estabas con la persona con la que podrías hacer un proyecto de vida. Y cuando ya no se pudo, entonces asumes con responsabilidad la decisión, no dejas al hijo ahí en la esquina a ver qué cosa, ¿no? Entonces, de eso se trata también decidir, por eso, pues también de repente resulta doloroso y complicado, ¿no? Pero a mí cuando me han preguntado sobre esto, yo siempre les digo que el mayor tesoro lo tiene quien decide hacerse cargo, ¿no? Porque finalmente los hijos nos ayudan a complementar nuestro proyecto de vida al verlos crecer y al verlos desarrollarse, ¿no? Es puro sueldo emocional, porque son muy caros, ¿no? Puro sueldo emocional, pero uno trasciende a partir de ellos, ¿no? Y también las mujeres que deciden, por ejemplo, no tener hijos, es muy válido, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero a lo que me refiero es al compromiso. Y muchas veces ese compromiso, por ejemplo, terminan ayudando, no sé, los abuelos o los tíos o los hermanos, y esto, por supuesto, va marcando de manera sustantiva la forma de conformarse en esa familia, ¿no? Entonces, o hijos abandonados, o cosas de este tipo que van marcando y que son, por ejemplo, toma de decisiones más complicadas, ¿no? Pero mira, algo importante también, como te decía, sobre el tamaño de la situación es también el tamaño de la consecuencia. Hace muchos años, hace como 18 años, yo platicaba con la maestra de kinder de una de mis hijas que entonces estaba en el kinder y ella me decía que algo que como papá solemos hacer es maximizar, por ejemplo, los castigos o las reprimiendas de los niños cuando son así de chiquitos, porque platicábamos pues de que los niños son súper inquietos en esa edad, en el kinder, ¿no? Entonces ella decía, algo que yo busco con ustedes como papás es que aprendan a darle la dimensión correcta a las situaciones, porque los niños están en un proceso formativo. Entonces, aquel que de repente toma las cosas de su compañerito, pues no es un ladrón que lo vamos a llevar a la cárcel, ¿no? Está tomando algo que no es de él y hay que hacerle el proceso de este proceso de reflexión de, a ver, no es tuyo, ¿por qué lo tomaste? Se te antojó, a ver qué pasa, etcétera. Y ahí viene ese proceso, ¿no? De ir trabajando con él para que en la próxima, antes de tomar algo que no sea de él, lo piense. Igual lo vuelve a tomar, pero ya con premeditación. A cuando no le dices nada, o al revés, ¿no? Te lo cocinas a golpes, ¿no? O como me decía la maestra, no lo vas a llevar le hablas a la policía y ahí viene por el chiquito, ¿no? O sea, entonces, en su justa medida, ¿no? Y sobre todo también evitar, evadir que ellos asuman la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? He conocido chicos que, por ejemplo, no han hecho un proceso más reflexivo de identificación de carrera. Y se vale, digamos, equivocarse y considerar que iba por aquí y entonces recular y elegir otra carrera, no sé, a los meses, quizás a los 6 meses, al año. Pero también he conocido chavos que han empezado 4 o 5 veces. Entonces, imagínate el problema también ahí, ¿no? Y como papás, oye, estar pagando. Así es, o aunque no pagues, ya tienes un labregón de 22 años que todavía no sabe
Si va a empezar por un lado o por el otro, digo 22 porque apenas va a empezar, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, hacer estos procesos de manera fina desde que son pequeños. Ahora, ¿qué pasa si no son pequeños? Si yo estoy escuchando el programa y digo, híjole, hasta ahorita me doy cuenta que tenía que hacer algo al respecto. Pues entonces, empezar a hacer este proceso con acciones y situaciones, pues, de su tamaño, ¿no? De su edad, de su momento. Por ejemplo, tú como papá también a veces no sabes, o como maestro, o como hermano, a veces no sabes tomar decisiones, ¿no? Le dices al chamaco, si no recoges tu cuarto, no vas. Y no lo recoge, pero lo dejas ir. Pero va. ¿No? Con tal de que no me haga peor Drama. berrinches. Así es. Entonces, bueno, mejor no le digas eso, Claro. ¿no? Porque te quitas autoridad, ¿no? O arréglalo con tu papá. Y uno Ese es, dice que sí y el otro dice que no. Entonces le estamos enseñando a irse a donde le convenga, ¿no? así es, ¿no? Y luego decimos que su papá es el preferido, ¿no? Sí. Entonces, pues es un camino que hay que transitar para poder aprender a crecer. Decía el padre Gabriel Anaya, ahí de la universidad, que en paz descanse, decía, no se trata de quitar las piedras en el camino, se trata de saber cómo sortearlas. Es como que un tema que yo decía está como poco complejo, pero a lo mejor si lo vamos viendo de esa perspectiva que tenemos que ser desde pequeños, irnos enseñando a no boicotearnos como papás y a nuestros hijos a darles la libertad que a su edad corresponde, creo que podremos lograr tener a jóvenes exitosos que saben tomar decisiones acertadas y que si en un momento dado llegan a ofrecerles un cigarro de marihuana o alguna otra sustancia tóxica, pues van a poder tomar la decisión de decir, no, sí, o le entro y estas son mis consecuencias porque puede gustarme, o no le entro porque pues no va con mi forma de pensar. Entonces, creo que es un tema muy, muy importante, maestra. Quisiera que nos regale unos minutitos más aquí en Radioteca. No sé si le podamos robar otros minutos porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa aquí en su programa Radioteca. Dani de Julián, por favor. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. Recuerda todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Tiene una cita para platicar con todos nosotros sobre temas educativos y sobre todo aprender a ser mejores personas. En esta tarde le agradecemos mucho a la maestra Rocío Barragán de la Parra que esté con nosotros compartiéndonos todos sus conocimientos. Y bueno, pues tenemos ahí como que unas preguntitas, ¿verdad, Pili? Para ella. Así es, sí. En este tema que se tornó cada vez más interesante, ¿no? Pudiéramos decir que cómo podemos ser responsables en este mundo tan consumista, ¿no? Y luego creo que en confinamiento, todo lo que veíamos, porque pues la mayoría estábamos conectados a los dispositivos, ya fuera por el trabajo, porque terminábamos la jornada y para relajarse, pues nos pegábamos más a la televisión. Es como que este consumismo se hizo parte ya de todos, ¿no? Encontrar la forma de tener y tener y tener, cómo poder ser responsables en este momento. Claro. Me parece que algo importante es primero, como consumidores, pensar si eso que estamos viendo realmente lo necesitamos, ¿no? O sea, lo acabo de ver y se me está antojando ahorita o lo estaba buscando porque lo necesito. Y entender que la necesidad es diferente al deseo. El deseo no es malo, pero el deseo no surge de algo que si no lo resuelvo me enferma o me muero. En cambio, las necesidades son justo así. Si yo no resuelvo mi necesidad, entonces
me enfermo y hasta me muero, ¿no? Y esas necesidades pues son el conjunto de equipaje con el que todos nacemos, ¿no? Y que es necesario poder atender, respirar, vestirnos, nuestras necesidades físicas y biológicas, ¿no? La comunicación es una necesidad también vital como seres humanos, ¿no? De comunicarnos y demás. Pero los medios con los que lo resolvemos, no. O sea, es decir, necesito estar vestido, pero no con marcas carísimas de París, ¿no? O necesito estar comunicado, pero no necesito el teléfono non plus ultra que cuesta 60,000 pesos, ¿no? Necesito prepararme y estudiar, pero hay opciones, no tengo que ir necesariamente a la más cara, ¿no? Necesito un hogar, pero no necesito, si no tengo los recursos, pues algo súper costoso. Entonces, estamos hablando de la necesidad y el deseo. En cambio, el deseo es esa forma particular que toman nuestras necesidades y que nos hacen pensar en resolverlo ya con una variable especial, que es nuestro gusto, ¿no? Entonces, tengo hambre. Pero de hamburguesa, ¿no? O de pasta. Esa ya es un deseo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, a ver, nos quejamos mucho de que somos bombardeados por la publicidad, de que la mercadotecnia es una mala práctica y demás. No lo es, depende de quien la practique, ¿no? Como todas las carreras, pero en este caso nosotros también tenemos que ser responsables de decir, a ver, realmente lo necesito, no tengo en casa ni un par de zapatos, ni un suéter, ¿no? ¿Cuánto lo voy a ocupar? Es impresionante, fíjense que hay unos ejercicios bien padres que se llaman ejercicios de alacena o de closet, que consisten en llegar de manera, bueno, ahora ya no imprevista porque si no puedes espantar a la gente, pero pedirle que te deje ver su closet y que te deje ver su alacena. Y te encuentras cosas increíbles como gente, por ejemplo, que tiene varias piezas de ropa que nunca estrenó porque se las compró en una situación, por ejemplo, complicada, que esa sería mi segunda recomendación. Nunca tomes decisiones ni muy contento, ni muy enojado, ni muy triste, ¿no? Porque hay gente a la que le da por comer y hay gente a la que le da por comprar, ¿no? En la alacena también mucha latería y cosas a veces echadas a perder que la gente compró pero no consumió, ¿no? La otra cosa importante es si realmente eso que crees que es una promoción y un ofertón lo es, ¿no? Desafortunadamente los negocios suelen subirle el precio a las cosas cuando estamos en determinadas fechas. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ir comparando desde antes los precios con los que se están exhibiendo los productos para que cuando lleguen las ofertas valides si lo son. Es decir, a veces sí lo son, pero a veces están disfrazadas, ¿no? Y sobre todo pensar que cuando consumimos de más también estamos dañando el planeta y también estamos dañando nuestras finanzas, ¿no? Ahora ya se habla, seguramente han escuchado de los closets sustentables, ¿se han escuchado de esto? ¿No? Es decir, que tengas el mínimo de ropa, que aprendas a tener, de acuerdo a la temporada, algunas prendas, pero que incluso se están reactivando, por ejemplo, las ventas de segunda, muebles, ropa y demás, ¿no? Justo para, como un medio en el que se evita que se estén gastando los recursos naturales, ¿no? Y la otra es que seamos también consumidores informados, ¿no? Muchas veces salen productos que parecen milagros, bueno, que les llaman milagrosos y no lo son. Entonces, realmente estoy segura de que tal crema me va a quitar tales manchas o que ya mañana voy a amanecer mucho más flaca o rejuvenecida o qué sé yo, ¿no? Estos productos les digo así como de repente dispendiosos, ¿no? Y también aprender a poner freno. Miren, hay algunos tips, digamos, por ejemplo, para ir al supermercado siempre se sugiere que uno vaya desayunado, comido o cenado. Si vas con hambre, vas a comprar más y vas a consumir más, ¿no?
Se te antoja. Se te antoja y te compras todos los chocolates que te encuentras en el camino. Así es, ¿no? Así es. Igual pasa con los niños, los llevas y fúmbala, ¿no? Y entonces muchas veces es increíble, con los muchachos en la universidad hacemos ese tipo de ejercicios que ellos vayan a observar. Es increíble que a veces la gente saca los productos de primera necesidad del carrito para llevarse el producto que no lo es, ¿no? La botella de vino, el disco, el juguete, y saca la leche. Es increíble, hablando de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también ser mesurados. Miren, otra cosa que a veces nos falla es que también, por ejemplo, en casa, si vamos a comprarle zapatos a algún chico que ya no le quedan y tenemos más de un chico, entonces pensamos que hay que comprarle al otro también. Y no se trata de hacer compras en igualdad, sino en equidad, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy Pili necesita tenis, pero Ceci tiene que entender que los de ella sirven y cuando a ella le hagan falta le compraremos a Ceci. Hoy le toca a Pili, ¿no? Entonces, esa parte también nos tiene, de repente nos falla y andamos comprando pues cosas de más. Y pues desafortunadamente también las tiendas ponen los productos de manera estratégica, ¿no? Entonces, lo que necesitamos está al fondo y lo que no necesitamos está al frente. Y llegamos a la caja registradora y seguimos echándole la papa y el refresco y el chicle y la revista, ¿no? Entonces, también, además de pensarlo dos veces, tener fuerza de voluntad de dejar las cosas, ¿no? Yo a veces me pasa, la verdad es que hace mucho que lo practico, entonces me ayuda mucho para no comprar cosas que no necesito, ¿no? Pero cuando veo que me está ganando como el gusto, me digo, a ver, Rocío, ¿realmente lo necesitas? ¿Te hace muchísima falta? ¿Cuánto te lo vas a poner? ¿No? ¿O cuánto lo vas a utilizar? O te muere, o sea, hace unos 10 minutos estabas necesitadísima de eso y es cuando lo dejo, ¿no? Pero hay también pues que aprender a tener estos mecanismos como de filtro para evitar salir con un montón de cosas, ¿no? Hay una frase muy linda de este mismo padre Gabriel Anaya, que en paz descanse, que dice que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para aparentar lo que no somos. Muy cierto. ¿No? Entonces, bueno, yo diría mayor compromiso en nuestras relaciones, seamos más solidarios, más amorosos, más cercanos a la gente que amamos y gastemos menos en cosas económicas que finalmente se van con el tiempo, ¿no? Lo que nos queda es esa experiencia de acercamiento, de compañía, ¿no? Que va acrisolando pues las relaciones. Maestra, hay una pregunta más. ¿Cuál sería como que una de las más difíciles decisiones que toma una persona en la vida? Yo creo que una decisión difícil es la elección de carrera, sin duda, ya la anticipabas tú. Esa es una. Otra, esta de elegir pareja, aunque a veces no nos damos cuenta en ese momento como el impacto, ¿no? No digo que sea bueno o malo, solo digo el impacto, ¿no? Porque eso va a depender el resto de tu vida, ¿no? Creo que otra de las decisiones complejas es para quienes lo han hecho el independizarse, ¿no? El decir, salgo de casa y ahora si no tengo el traste limpio, si tengo que comer, es un tema completamente mío, ¿no? Creo que esa también es una decisión. Hay otro tipo de decisiones, por ejemplo, una decisión muy compleja es terminar con una relación tóxica. Sí. Cuando te das cuenta que se tiene que terminar, pero resulta que es tu esposo, tu esposa, o resulta que es tu hijo, tu hija, o sea, alguien muy cercano, poner límites y establecer la raya, eso también es una decisión, perdón, muy compleja, ¿no? Muy difícil y muy dolorosa, ¿no?
Eh, y que sin embargo, si le caminas para adelante, pues te va a dar dividendos, ¿no? Creo que otra decisión compleja para quien está en la situación es la de hacer una denuncia ante un victimario, ¿no? Ante alguien que está violentando a otro, ¿no? Sobre todo si es alguien cercano, ¿no? Familia, parientes, ¿no? Creo que ahí también, porque hay todo un proceso, ¿no? Psicológico, bueno, Pili es mucho más experta que yo en eso, de estar ahí maniqueando con la mente y demás. Ese también es un proceso muy, muy complicado, ¿no? Y muy difícil y que implica una decisión, ¿no? Que es la denuncia del hecho, ¿no? Con lo que implica. Sí, pues creo que son de las más difíciles que tenemos. Y Sí. bueno, Pili, tú tenías por ahí otra pregunta. Es que esa como me pega, porque en el día a día de la escuela, qué difícil es, ¿no? Créanme que esa es de las decisiones más difíciles cuando te enfrentas a tener que denunciar y te quedas, ¿dónde va a estar mejor? ¿En una Exacto. familia que le abusa o en un sistema público que tampoco le da garantía de toda la emotividad que necesita? Y Exacto. es de las decisiones más complicadas de tomar, porque en el primer momento dices con todo, pero ya después dices, uy, sería lo mejor. Exacto. Sí, sí, sí. Y estamos hablando del futuro de una personita. Así es. Sí, sí, sí. Y de que le cambias totalmente la vida por una decisión tuya, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y por último, no sé, maestra, si hubiera así como estrategias para decir una buena estrategia, otra para tomar estas decisiones que fueran así. No tenemos un recetario porque lamentablemente para la toma de decisiones no hay recetas porque al final lo importante es que lo que usted nos decía es un aprendizaje, ¿no? El tomar una decisión y saber que va a tener una consecuencia y que de esa consecuencia voy a sacar un aprendizaje para seguir Así. evolucionando en mi día a día. Pero ¿usted cree Ujú. que hubiera así como unas estrategias que pudiéramos darles a los seguidores de Radioteca para tomar buenas decisiones? Yo creo que sí, son estrategias generales, ¿no? Porque como decíamos, a veces tienes que definir en un minutito una cosa, ¿no? Por ejemplo, si te están asaltando, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que lo primero es identificar la situación, ¿no? Eh, para entonces revisar qué alternativas tengo. ¿Puedo o no puedo? ¿Y qué consecuencias tienes? Justo como lo que acabas de hacer ahorita con el ejercicio que decíamos de un chiquito, ¿no? Establecer esos criterios de toma de decisión y entonces tomar la decisión para luego evaluar cómo nos fue, si fuera el hecho, ¿no? Creo que eso es lo más importante. ¿Qué aprendemos de lo que nos sucedió? ¿Cómo podemos para la próxima pensarlo mejor? Si es que nos fue mal o qué fue lo que nos llevó al éxito o al lugar que estábamos esperando, ¿no? Es como el ciclo de la toma de decisión. Y por supuesto, practicar todos los días de manera consciente, hasta en cosas tan simples como esto que decíamos de la elección de la ropa, ¿no? Hoy fui asertivo, que me faltó considerar, y entonces eso es un proceso de apropiación que cuando menos nos damos cuenta ya estamos en la situación y aunque sea rápida, tenemos internalizado el proceso, que es lo importante, ¿no? Ujú, Y eso nos ayuda a ser más asertivos. ujú. Apropiándonos del aprendizaje a Sí, través de sí. este proceso. Así es, ¿no? Como lo hacemos al manejar o andar en bicicleta, ¿no? Al principio ahí medio nos caemos, pero luego ya no nos subimos y órale, pues igual aquí, ¿no? Vamos aprendiendo. A ver, lo voy a meditar y, por ejemplo, si alguien nos está asaltando, pues hay que soltar las cosas. Pero hay quien, aunque nos parezca increíble, no lo hace, ¿no? Aquí está el fotógrafo que acaban de matar en México la semana pasada por no soltar el coche, ¿no? O la señora aquí en Puebla que decide tomarle una fotografía al tipo que se metió a su casa a robar la motocicleta y la mató, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues yo sé
seguramente estaba nerviosa y todo, pero eso, lejos de tranquilizar al tipo, pues lo puso todavía más furioso y la mató delante de su hijo, ¿no? Ay, Entonces, o el tipo del coche que les digo, ¿no? Pues sueltas el coche, ¿no? Bueno, pero hay que estar eh, listos para tomar esas decisiones, considerando, por ejemplo, en este caso, pues mantener la vida, ¿no? creo que también esa es una de las más importantes decisiones, ¿no? Así Protegernos, es. ¿no? Mantenernos a salvo. Así Maestra, ha sido una tarde muy padre con usted platicar de este tema de toma de decisiones y cuál sería lo correcto que debemos hacer. Pero también quisiera pues hacer un paréntesis porque estamos muy contentos de que ya se solucionó el tema de la Universidad de las Américas y sobre todo pues este tema que se dio de solidaridad y de empatía de las universidades del consorcio, pues yo creo que es un gran logro, ¿no, maestra? Es un ejemplo de que no tenemos que tener barreras y que podemos unirnos y en este caso pues las universidades nos están dando ese ejemplo o nos dieron ese ejemplo al dar todo el apoyo a la Universidad de las Américas. Así es. Algo importante es que normalmente nos concebimos como competencia y entonces, bueno, cada uno en su esquina, pero no es así. Me parece que sobre todo en estas universidades que formamos el consorcio, justo porque consideramos que compartimos la calidad educativa que los chicos, en este caso de las universidades, se merecen y que nos sumamos para hacer de Puebla un mejor lugar eh, para este proyecto de ciudad universitaria, pues sí estábamos muy preocupados por la situación de los muchachos de la UTLAB y pues los rectores tuvieron a bien decidir repartirse, digamos, la chamba de poder dar a los muchachos espacios en cada uno de sus campus para poderlos atender. Y a mí me parece que ha sido una gran lección para todos de cómo también la competencia puede ser buena, puede ser sana, puede ser solidaria y cooperativa, ¿no? Y a nosotros, al menos, sé que también en las otras universidades nos encanta tener a los chicos en nuestro campus, los recibimos con las puertas abiertas. Y bueno, aunque afortunadamente ahora ya la UDLAB está funcionando con las puertas abiertas, pues en lo que van sus instalaciones acabándose de adecuar, que no es cosa fácil, fueron muchos meses cerrados, entonces pues seguirán también con nosotros, calculamos que al menos todo el cuatrimestre. Entonces creo que también esta es una lección de que si nosotros podemos dialogar y podemos tener objetivos comunes, aunque nuestros proyectos educativos tengan diferenciadores entre sí, ha sido hablando de decisiones, ha sido una gran decisión, ha sido una muy buena decisión haber trabajado colaborativamente y seguirlo haciendo. Yo creo que de ahora en adelante la visibilidad de las universidades en Puebla va a tener un tono diferente, ¿no? Se van a ver como hermanas, como solidarias, ¿no? Y eso nos parece muy valioso, sobre todo en la enseñanza y en la formación de quienes van a ser nuestros profesionales el día de mañana. Sí, qué bonito ejemplo y qué aprendizaje, porque habla de que el día de mañana estos chicos van a encontrarse en el ámbito laboral como colegas, como hermanos, tal vez, y qué falta le está haciendo al mundo esta solidaridad, ¿no? Me vino a la mente que cuando yo terminé la licenciatura en la UAP, lamentablemente, tristemente, en los anuncios de empleo, decía alumnos UAP, inútil presentarse. Los alumnos de la UAP no eran bien recibidos para el ámbito laboral por toda la situación que se presentaba en la universidad hace tantos años, que así era, ¿no? Y entonces Claro. los egresados de la UAP teníamos que picar piedra doblemente, porque aparte de que no teníamos la experiencia, de que estábamos recién egresados, el atraso que la universidad tenía de 2, 3 años en la cuestión administrativa, que terminábamos y no teníamos documentos que nos avalaran, aparte estaba el que no había bolsa de trabajo para nosotros, el que las empresas decían para la UAP de momento no hay vacantes, y qué bueno que ahora esto ha cambiado y que esta
situación, fue una oportunidad de crecimiento personal que vimos crecer, porque estos chicos se encuentran ahora en los campus y el día de mañana que se encuentren en las empresas, en el ámbito laboral, van a decir, hey, es de la UTLA, es de la OPAE, es de la Ibero, pero fuimos compañeros, compartimos campus y podemos ser grandes colegas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, esa solidaridad, y qué bueno que se está enseñando en los campus universitarios en este momento a los chicos. De verdad me da mucho gusto, maestra Rocío. Qué bueno que le esté tocando escribir esa historia. Sí, sí, sí. Ha sido muy alentador después de tiempos tan complicados. Y yo no desestimaría que quizás también parte de la solución vino de ver justamente esto, ¿no? De ver que si el asunto no se resolvía de otra manera, pues lo íbamos a resolver entre todos, ¿no? Porque ya no queríamos que los chicos siguieran perdiendo clases presenciales y que pudieran tener pues la convivencia que se merecían las instalaciones que ellos necesitaban, ¿no? Entonces ha sido una experiencia y sigue siéndolo por lo que les digo muy grata. He visto las diferentes manifestaciones tanto en la Universidad Madero como en la UPAEP, como en la NAHUAC, de recibir a los muchachos, ¿no? En el TEC, ¿no? Y creo que eso también nos alienta a saber que podemos todavía confiar en que pues otro mundo es posible, ¿no? Que podemos hacer eh, la, el cambio que el mundo necesita, ¿no? Ay, qué bonito, hasta me dio escalofrío. Qué padre es esta enseñanza, maestra. La verdad, ha sido un placer que se haya logrado este tema de apoyar a los jóvenes, porque finalmente son nuestros próximos gobernantes, ¿no? Nuestros próximos líderes y quienes van a tomar decisiones para que este mundo funcione mejor. Y qué bueno que desde ahorita se les está enseñando a hacer eso, ¿no? A abrir sus puertas, aunque haya rivalidad en un partido, ¿no? De fútbol americano, ¿no? Es típico que el TEC de Monterrey y la UTLAB se enfrenten y pues haya mucha pasión, pero afortunadamente eso queda pues en eso, ¿no? En una euforia del momento y que haya solidaridad. Nos da muchísimo gusto que se hayan unido el consorcio de universidades. Creo que esto habla de eso, ¿no? De romper barreras y de lograr una hermandad que tanta falta le hace al mundo, ¿no? No solamente a nuestro país, ¿no? Todo lo que estaba viviendo en otros ámbitos, bueno, pues la guerra no se justifica en ningún lugar. Qué bueno que estos jóvenes están aprendiendo a convivir en paz, en armonía. Y bueno, pues ha sido una tarde muy padre platicar con usted, maestra. Igualmente para ustedes, me encanta volverlas a ver y que te mejores pronto, Ceci. Muchísimas gracias, maestra. ¿No? Bueno, pues Pili, si quieres, damos las recomendaciones, pero pues despedimos a la maestra Rocío Barragán de la Parra. De verdad ha sido un placer que haya estado con nosotros en Radioteca. Siempre, ¿no? Un placer para mí también. Cuídense mucho, un abrazo grande y un beso. Abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pili, pues ha estado padrísima la plática que tuvimos con la maestra Rocío Barragán de la Parra, pero pues no nos vayamos sin dar recomendaciones a todos los seguidores de Radioteca. ¿Qué te parece? Las recomendaciones, no sé si las tengas a la mano, creo que tenemos como punto número 1 esta película. La película Violet y Finch. Ajá, Violet y Finch. Finch. Ok, esta es una película del 2020, la historia de dos adolescentes con profundos problemas emocionales, donde Violet intenta superar la muerte de su hermana mayor, quien falleció en un accidente automovilístico, y Finch intenta poner en su vida orden después de años de abuso físico por parte de su padre y la constante ausencia de su madre, teniendo como única constante a su hermana. A lo largo de la historia se ve la catarsis que ambos atraviesan, cómo se arrastran a lugares donde no quieren estar, intentando ayudar y rescatar al otro. Esta es Violet and Finch, ¿no? Es una película que, bueno, pues sí, tiene un drama, ¿no? Pero es una recomendación que les hacemos. Véala usted desde un punto de vista muy analítico, porque sí te toca temas muy, muy sensibles. Y bueno, pues es la recomendación que tenemos en esta tarde en Radioteca de película. Obvio, pues está en Netflix, ¿no? Sí, ahí se ve. ¿Y qué te parece ahora la recomendación del libro? Que bueno, pues a mí me encanta cómo escribe Paulo Coelho. Y bueno, pues es la recomendación que tenemos en esta tarde en Radioteca de película. Obvio, pues está en Netflix, ¿no? Y qué te parece ahora la recomendación del libro? Que bueno, pues a mí me encanta cómo escribe Paulo Coelho. Y
Y esta es la de El alquimista, Pili. Así es, cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Considerado ya un clásico, el alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día emprende un viaje para las arenas del desierto en busca de un tesoro. Lo que empieza como la búsqueda de bienes mundanos se convertirá en el descubrimiento del tesoro interior. Evocativa y profundamente humana, esta historia es el testimonio eterno del poder transformador de nuestros sueños, de la importancia de escuchar a nuestro corazón y de descifrar el lenguaje que está más allá de las palabras. Y es que cuando una persona realmente desea algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Es la Y es recomendación que bonito. tenemos. Ujú. Está padre, ¿no? Hay que leer este libro que, bueno, en algunos momentos es importante que tengamos esta actitud positiva en todo momento, ¿verdad? Ahora que ser positivo no es bueno, ¿no? Porque ser positivo, hablamos ahora en medio de pandemia, de confinamiento y de cosas. Sí, es padre cuando nos dicen que salimos negativos, por lo menos en nuestra prueba de COVID, ¿no? Pero bueno, es una recomendación del libro. Y Pili, mira esto, está padrísimo. La familia Telerín, ¿cómo ves? Sí, en el baúl de los recuerdos tenemos a la familia Telerín, a la famosa Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coletas y Cuquín. Así es. Este, era las 8 de la noche, más o menos, ¿no? La hora que pasaba y era ya recordar que era hora de ir a dormir. De los autores del anuncio de Pepsi, ¿no? Los hermanos Santiago y José Luis Moro fueron los creadores de la familia Telerín en 1964 para España. Vamos a la cama, era la cancioncita, ¿no? Vamos a la Así. cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Era la cancioncilla compuesta de Máximo Baratas y Antonio Vareta, que todos los días a las 8:30 en invierno y a las 9 en verano indicaba que el día se había acabado para los más pequeños de la casa y desde la televisión los enviaban a la cama de forma simpática. Y bueno, esto era como un clásico, ¿no? En la televisión. Creo que apenas vi que medio lo pasan en un canal también Así. en la noche. Sí. Fíjate que mi cuñado, Facundo, le decían Piki. No podían pronunciar Arturo el nombre de Cuquín y Ujú. entonces le decían Piki. Y a la fecha así lo llaman muchos Piki, porque se identificaban con él porque era así chiquito, güerito, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, pues era la familia Telerín, ¿no? Porque llegaban de nada más seis niños eran los que integraban la familia Telerín. Y Es sí, efectivamente, después ya empezaban los programas para adultos, que eran las noticias o las novelas, y ya telenovelas. indicaba Ujú. que nosotros teníamos que irnos a dormir, que decíamos, ay, no, era el Ujú. berrinche para irte ya a la cama, ¿no? Pero bueno, pues es parte del baúl de los recuerdos. Así es, era como el cambio de horario, ¿no? Ya se acabó la televisión para niños. Así es, Pili. ¿Y qué te parece si vamos con nuestra frase para cerrar esta tarde? Esta tarde tenemos una frase de Ocmandino: da siempre lo mejor, cosecharás lo que siembras. Pues yo creo que está muy, tema muy real, ¿no? Cuando pues, tú siempre hablas con respecto a lo de si exprimes naranjas, te dan jugo de naranja, ¿no? Y Así es. esta frase, bueno, pues está muy ad hoc con lo que tú siempre empleas como de tus dichos favoritos. Así es, cada quien da lo que tiene dentro. No puedo exprimir una naranja y sacar leche. Así es. Bueno, pues da siempre lo mejor y cosecharás lo que siembras. Esta tarde, la verdad, ha sido un placer compartir, como siempre, el espacio contigo aquí en Radioteca. No sé si tengas que felicitar a alguien o algo más que agregar, Pili. No, al contrario, agradecer. Siempre es un gusto platicar con la maestra Rocío, aprendemos mucho de ella, reflexionamos mucho y bueno, esta tarde ha sido un gusto platicar con ella. Y bueno, a la distancia te abrazo, espero que te recuperes pronto. Es de verdad placentero saber que tu prueba fue negativa, pero pues cuídate porque las gripas están a la orden del día. Sí, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar salir así como que muy salsas recién bañados con el cabello empapado
a la chamba, sobre todo a las 6 de la mañana que salimos de tu casa, porque sí nos afectó y nos espantamos, pero bendito Dios, salió negativa la prueba. Es un gripón que traigo que no se me quita. Pero bueno, primero Dios, siguiendo las recomendaciones, seguiremos cuidándonos. Usted también, por favor, no baje la guardia. Esto no se ha acabado, aunque estemos en semáforo verde, amarillo, rojo, naranja, el que le quieran poner. El COVID sigue y tenemos que seguirnos cuidando. Las personas que puedan, acudan a vacunarse, siga usando usted su cubrebocas. Y le agradecemos, como siempre, a nuestra amiga, la directora de Revista Única Canal Digital, a Silvia de Julián, amiga. Te mandamos un beso y bendiciones. También a Dani de Julián en los controles. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radioteca. Gracias.